En directo en esta transmisión el día de hoy. Esta mañana hemos acudido aquí al despacho del doctor César Bazán. La primicia para todos nuestros colegas de Lima Norte, candidato a la presidencia, y vamos el día de hoy a compartir un poco de sus ideas. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias por concedernos la entrevista exclusiva. No, muchas gracias a todos ustedes por dedicarme un poco de su tiempo. Doctor, ¿qué lo motiva a usted a participar en política? Bueno, hemos visto en los últimos años, desde que yo tengo memoria, que siempre que hacemos una elección de un presidente de la República o de congresistas, después estamos lamentando que estos se han apartado del programa que nos ofrecieron y sufrimos grandes decepciones. Para evitar que eso siga sucediendo, aquellos que no hemos participado antes en política, aquellos que tenemos buenas intenciones para el país, aquellos que queremos ser parte de la solución del problema y no solamente vivir quejándonos de estos problemas, debemos participar. Participar para poner el hombro y ayudar en la solución de los problemas de nuestro país y enseñar a la juventud con el ejemplo que la política puede ser buena si es que está gobernada por los valores, por una formación, por el sentimiento de que estamos haciendo no solamente una obra en bienestar del país, sino cuidando nuestra propia profesión, cuidando el futuro de nuestros hijos, el bienestar de nuestras familias. Y entonces debemos participar. Estamos camino al Bicentenario y estamos inmersos en temas de corrupción, que prácticamente es la comidilla permanentemente. Hemos tenido y tenemos presidentes procesados y la gente está en el hartazgo de este tema y pareciera que no cambia, doctor. Efectivamente, es hartazgo. Miren, si regresamos hacia el año 1821 y al año 1822, cuando San Martín y Bolívar llegaron a Perú, vamos a encontrar el famoso decreto de Bolívar por el cual se condenaba a muerte a los corruptos. Las declaraciones de San Martín también lamentándose de esas fuerzas que oscurecían la declaración de la independencia del Perú. Y si vamos 400 años más atrás, Guamán Poma de Ayala también señalaba en sus crónicas que uno de los grandes problemas que estaba afectada en las colonias era la corrupción de las autoridades, la corrupción en todos los niveles, en los oidores. Llegamos ahora al tiempo presente y el problema sigue siendo el mismo. Por lo tanto, tenemos que cambiar de conceptos, tenemos que cambiar de óptica, tenemos que cambiar de manera de ser y entender que no podemos nosotros votar y elegir a gente que esté manchada, sino que nosotros debemos participar eligiendo realmente, sinceramente, con el corazón y con una mano en el pecho, que aquellos que tengan que ser elegidos sean gente que se guíen por valores, que sea gente honesta, que sea gente que piense en el bien de los demás. Si nosotros pensamos en el bien de los demás y arreglamos el país para todos, es para todos. Todos vamos a tener los beneficios y no solamente algunos. El concepto de una nación es el concepto también de la identificación de todos con los objetivos nacionales. Doctor, estamos prácticamente, vamos a decirlo así, una tercera guerra mundial, donde prácticamente la pandemia en medio, la crisis sanitaria en el mundo entero, la crisis económica, lógicamente, que está trayendo abajo la economía del país. ¿Qué plantea César Bazán para reconstruir el país en medio de una crisis sanitaria? Que aprendamos a defendernos, aprendamos a defendernos de este enemigo invisible que es el virus mediante la conciencia que como nación debemos tener una respuesta, que aquello que nosotros pensamos que debe ser, debe tomarse como decisiones apropiadas, que debemos tener un buen liderazgo para poder salir de estas dificultades, que debemos tomar con responsabilidad cuando ejercemos nuestro trabajo, porque necesitamos llevar pan a nuestras familias, pero no necesitamos llevarles a ellos también la enfermedad. Tomemos las precauciones que sean del caso. Actuemos con responsabilidad. Un país de gente responsable es un país con futuro.
Un país de gente emprendedora es un país con futuro. Un país de gente que sepa respetar sus leyes es un país con futuro. Pero eso significa cambio interno. Nosotros debemos creer que ese cambio empieza por cada uno de nosotros, dando el ejemplo a los demás y no esperando que los demás cambien para cambiar nosotros. Esto empieza por nosotros mismos. Bien, el doctor César Bazán, los peruanos, ¿por qué tendrían que votar por César Bazán? En realidad lo que estamos pidiendo solamente es la unidad de todos los peruanos en el sentimiento, en la palabra, en el pensamiento. El candidato puede ser César Bazán, el candidato también podría ser otro. Lo que queremos es que se vote por aquella gente que sea honesta, por aquella gente que piense en que la solución del problema es aplicar los valores, la libertad y sobre todo la fraternidad entre todos los seres humanos. ¿Cuál es usted como, su partido que al menos debe conocer el Perú, cuáles son los ejes principales de su partido, señor Bazán? En principio 3. Uno es el tema por actual, la salud. La salud significa que el gobierno debe pensar que todos los ciudadanos forman parte no solamente de su responsabilidad, sino del sustento y la razón de ser del Estado. No podemos pensar que los ciudadanos se enfermen, porque si los ciudadanos se enferman y decae su producción, entonces el Estado tiene menos ingresos. La razón de ser del Estado es el bien común. El bien común significa entonces dar un buen servicio de sanidad. No puede ser posible que la sanidad en el Perú esté dividida en diversas partes, diversas fracciones, y que el Estado se haya desentendido durante tanto tiempo de este factor fundamental. El otro es la educación y la cultura. La educación es la parte fundamental de una nación que va a conseguir un desarrollo cultural. Un país sin identidad cultural, sin futuro y sin metas que sean comunes, jamás podrá prosperar. Y el trabajo. Doctor Bazán, Sí. Sabemos que cuenta con un partido. ¿Por qué denominó a su partido Perú Construye? Porque todo está por construir en el Perú. Pasados 200 años nos damos cuenta que estamos nuevamente en la etapa de pensar que todo debemos hacerlo y todos debemos participar en esto. Y ese es el motivo del nombre de nuestro partido. Doctor, ya la población peruana está cansado de los partidos tradicionales y estos partidos tradicionales ya están en decadencia y ya fue, como se dice en el hablar criollo. ¿Qué le diferencia su partido suyo, doctor, con los partidos tradicionales? Bueno, es una pena que los partidos políticos aquí en el Perú no se hayan adaptado a los cambios en el mundo y a las necesidades de nuestro país. También es una gran pena que los partidos políticos se hayan sido vinculados a actos de corrupción y que ellos no hayan sabido separar a las personas del partido. En realidad, lo único que queremos es que lo que los partidos han debido hacer oportunamente. ¿Cuál es? Encaminar su actuación dentro de valores, encaminar su actuación dentro de la eficiencia, encaminar su actuación dentro de la sinceridad, encaminar su actuación en obedecer el mandato del pueblo. El pueblo lo que elige es un presidente, elige a sus representantes, a los congresistas, a los gobernadores, a los alcaldes. No elige reyes por 4 años ni por 5 años para que se olviden de ellos y otra vez vuelvan a quererlos engañar pidiendo nuevamente su voto. Si se portan bien, entonces los partidos tienen futuro. Eso que ellos han hecho mal, queremos mostrar que nosotros lo podemos hacer bien. Me refiero con nosotros al pueblo. El pueblo necesita un verdadero partido que lo represente. Reflexionando con sus palabras, doctor Bazán,
Dice que la política es el arte de gobernar, pero son los politiqueros quienes han hecho sucia este concepto de política. Sí. De manera u otra, nosotros como el sentir de la población creemos que se tiene que reconstruir efectivamente. Hace un momento le preguntaba a mi colega sobre los ejes principales. En el tema educación, que es el pilar principal, la salud que en este momento está en crisis. Planteamientos concretos frente a esto, doctor. En todos los partidos, como en todas las profesiones, siempre habrán buenos y malos. El problema es que los malos muchas veces son los que dominan a los buenos porque ellos se dejan dominar. Y eso es lo que nosotros debemos cambiar. En materia de educación debemos volver a enseñar con la verdad. ¿Cuál es el volver a enseñar con la verdad? Nosotros estudiábamos, me incluyo dentro de ellos, por ejemplo, 60 minutos, la hora era de 60 minutos. Y después nos enseñaron a mentir. La hora de 60 minutos no es de 60 minutos, es de 45 minutos. Es decir, hay que cambiar esa mentalidad que autoriza a la autoridad a decirnos a nosotros que ellos sí pueden mentir y nosotros no. Nadie puede mentir. Enseñar que hay conductas que son propias a todos. Perseguir a la corrupción. Me refiero a perseguir a la corrupción actuando limpiamente, eligiendo apropiadamente. Y eso es parte de la solución, pero esa parte de la solución está en nosotros. Es decir, la educación, el cambio cultural, es lo que nosotros debemos fomentar. Esos son temas a largo plazo. Por supuesto, no será una generación, serán 2 generaciones, 3 generaciones las que finalmente logren el cambio. Pero si no empezamos ahora, no lo lograremos después. A corto plazo, se ha podido utilizar y se debe utilizar esta circunstancia que existe, por ejemplo, para reordenar el tránsito vehicular en Lima. Me refiero al transporte público. En este momento hay un conflicto en el transporte municipal en Lima. Bien, ellos quieren salir, que aumente sus frecuencias, o si no el Estado que pague el pasaje un día a la semana de todos y ellos podrán solucionarlo. Pero ¿qué hacen tantas rutas cruzándose por todo Lima con el propósito de obtener más pasajeros? Sí, es cierto, pero que al final de cuentas lo único que hacen es hacer que un viaje que debería ser de 45 minutos se vuelva un viaje de 2 horas y media. Entonces hay que reordenar el tránsito. Hay que establecer obras nuevas. Los ferrocarriles, ¿por qué los abandonamos durante tanto tiempo? Para el transporte público, para el transporte de carga, transversales a través de la costa, transversales a través de la sierra y los tramos de entroncamiento entre uno y otros. El crecimiento mediante el fomento de la venta de los productos que son propios. Nosotros tenemos una marca, esa es una marca que viene trabajando los diversos gobiernos, que es la marca Perú. Esa marca Perú servirá para vender el vino, para vender el pisco, para vender las alcachofas que se producen en el Perú, para vender las papas que se producen en el Perú, que son de la mayor variedad, y creo que ahora que hemos estado en pandemia, la mayor parte de nosotros ha probado muchísima variedad de papas, pero produciéndolas no solamente con los sembríos, sino procesándolas para poderlas vender con valor agregado. Igual en todo, el Estado debe pensar que es un socio de cada uno de nosotros, que si cada uno de nosotros prospera, el Estado tiene la posibilidad de vender un poco más y de cobrar un poco más de impuestos. Entonces no debe ser nuestro enemigo para evitar que nosotros hagamos producción, sino debe ser nuestro socio para ayudarnos. Imagínense, un señor ha tenido que pasar más de 2 meses para que recién con escándalo público se mueva su descubrimiento. ¿Cuál es? La forma de hacer una prueba molecular en 4 horas, cuando en el mundo se hace en 48 horas, y él lo puede hacer en la 10ª parte. ¿El Estado qué ha esperado para promoverlo? No ha hecho absolutamente nada, y más bien es parte del problema, porque no lo ayuda, y no ayuda al mundo. No solamente no está ayudando a los peruanos, está entorpeciendo ese concepto de Estado enemigo de los ciudadanos, que entorpece el desarrollo de los negocios de los ciudadanos. Debe cambiar. Eso tenemos que hacer. Bien, doctor, para culminar esta breve entrevista, no sé si tuviste algo más que agregar. Sí, pensemos que ahora tenemos un reto los peruanos. No solamente el reto de vencer a la pandemia, eso finalmente se va a lograr, pero
a partir del año 2021, que celebramos el bicentenario, empieza el día 29 de julio, el primer día del tricentenario, que debe ser el primer día del cambio de mentalidad, el primer día de la esperanza de todos los ciudadanos, el día en que el Perú reconoce que todos los peruanos somos parte de una unidad, de una fuerza que debe cambiar a nuestro país por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todas las generaciones que vengan, para que ellos puedan decir, a partir del año 2021, el Perú cambió y nosotros seamos parte de la historia. Agradecerle, doctor, la deferencia con nosotros como medios pequeños, pero sin duda alguna que estamos en sintonía con el pueblo. El Congreso de la República está debatiendo leyes y está sacando leyes que sin duda alguna al Premier y al presidente no les gusta. Cuando hablamos de distribución de la riqueza, en este caso un aportante de la AFP está solicitando que se le devuelva su dinero, el tema de la ONP. Usted, que es un hombre de leyes, ¿qué puede decir al respecto? Porque esta semana se van a debatir justamente leyes importantes para el país. Muy bien. ¿Para quién sirve el Estado? Para el ser humano, para cuidar al hombre. Y por lo tanto, los argumentos puramente técnicos económicos pasan a un segundo plano. He escuchado a ministros, a economistas, en el caso de la ONP, que no se puede devolver el dinero de la ONP porque pertenece a un fondo común. Eso está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque tanto usted como yo y como todos y cada uno de nosotros hemos aportado, nos han retirado dinero de nuestro fondo con nombre propio. Es decir, me han cobrado a mí para algo que no me van a devolver. Tiene derecho el Estado de dar el mal ejemplo de robar y quedarse con el dinero ajeno. Esa es parte de la perversión que se quiere explicar de manera técnica, porque van a decir que va a faltar dinero. Es como si el ladrón le dijera, oye, que no recuperen lo que he robado, que no me lo quiten porque me van a volver pobre. El concepto está equivocado. El concepto no puede ser manejado de esa manera. Entonces, ahora están proponiendo que pueden dar dinero a cada uno de los aportantes que tengan más de 60 años y se los dan directamente. O sea que aquello que decían que no podían hacer, ahora sí encuentran cómo hacerlo. Sí hay formas. Por supuesto que hay formas. El concepto es lo que importa. De otro lado, las AFP manejan nuestro dinero, invierten nuestro dinero y cuando ganan utilidades para ellos, no para nosotros. No las comparten. Y cuando pierden, perdemos nosotros. Ellos no pierden y encima nos siguen cobrando. ¿Cómo es eso que tenemos un asesor, un inversor nuestro, que cuando pierde, perdemos nosotros? Y cuando ganan ellos? No, el concepto ahí de las AFP debe cambiar. Ellos mismos deben darse cuenta que han cometido un gravísimo error y tienen que ofrecer formas para rectificarlo. Es como si yo invirtiera en la bolsa de valores, contrato a un agente y ese agente va a comisión de cuánto gane. Y entonces si yo gano, él gana. Y si yo pierdo, no gana. Ese es el concepto, así de sencillo. Entonces, ¿por qué tenemos que alimentar a alguien que nos genera problemas? Entonces el concepto de decirnos a nosotros, tú eres incapaz para manejar tu dinero y yo lo voy a manejar por ti, y por eso te cobro y no te doy utilidades, no puede ser manejado como está siendo manejado hasta el día de hoy. Agradecerle la conferencia de prensa, doctor. Diríjase a este sector que de repente necesita una palabra, que son los jóvenes, en estos momentos la juventud, los pulpines, vamos a llamarlo así, que están en este momento en sus casas, algunos que están estudiando les han subido la pensión o no los quieren bajar, se están aprovechando, muchos jóvenes están en casa y justamente lo hemos visto hace unos días y nos convocaron justamente que están en las puertas de las universidades reclamando de repente un precio justo, toda vez que no es lo mismo recibir una instrucción por vía Zoom que una clase presencial. Sí, para los jóvenes el reto es muy sencillo. ¿Quieren ustedes una vida mejor? ¿Quieren lograr sus sueños? ¿Quieren saber qué cosa pueden hacer? El mundo está en sus manos. Nadie les va a dar nada. Ustedes con su trabajo, con su dedicación, con la inversión de su esfuerzo, lo harán.
Así que tomen las riendas bajo sus manos, pero aprendan de los buenos ejemplos, participen en los partidos, que nadie les diga cómo tienen que hacer las cosas, sino que ustedes, participando en la actividad cultural, en la actividad laboral y participando sobre todo en sus propias decisiones, sean quienes participando en los partidos logren ese cambio que nosotros necesitamos. Los viejos estamos para enseñarles, pero no para tomar decisiones por ustedes.